Bien, vamos a representar en este caso un ejemplo de un ejercicio sobre impulso. Y vamos a plantearlo así de esta forma. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos fuerzas. Vamos a ir clasificándola de esta forma así. Tenemos fuerzas constantes, ¿no? Las voy a escribir por acá. Constantes. Las fuerzas constantes, calcular el impulso de las mismas es directamente aplicar una ecuación que sabemos bien que es fuerza por el intervalo de tiempo que se aplica dicha fuerza. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una fuerza, un vector fuerza horizontal a la derecha y tenemos el módulo de dicha fuerza, por ejemplo, con un valor de 9 newton. Entonces ponemos así. Primero identifico el vector. El vector corresponde a la magnitud fuerza, porque sabemos que un vector también puede ser una velocidad, una aceleración, un desplazamiento y otras magnitudes más. Si el módulo de la fuerza F, si el módulo que lo puedo representar de esta forma, con valor absoluto, o solo la F, es de 9,0 newton, el impulso impartido queda impulso igual a el producto de la fuerza. Si es constante, no hay problema. En caso que no sea constante, se trabaja con fuerza media por el intervalo de tiempo. Supongamos que actúa durante 0,5 segundos, entonces el intervalo de tiempo, el delta t, es 0,5 segundos. Para determinar el módulo del impulso va a ser sencillamente sustituir en lugar de la fuerza el módulo de la misma, que nos queda 9,0 newton, por el intervalo de tiempo que es 0,5 segundos. Y esto nos da 4,5 newton segundo. Entonces de esta forma se obtiene el módulo del vector impulso. Bárbaro. Para una fuerza constante, vamos a ir aclarando cosas de a poquito. Para una fuerza constante, que el término lo dice, está de más explicarlo, pero no importa, implica que no varía, que las 4 características, módulo, dirección, sentido, punto de aplicación, no se alteran en el transcurrir del tiempo. Son siempre iguales. El impulso se determina el módulo y también queda orientado el vector con esta ecuación. Y queda muy claro que, vamos a cambiar un poquito de color acá, queda muy claro que el vector impulso va a tener la misma dirección y sentido que el vector fuerza.
porque el intervalo de tiempo es una magnitud escalar, por lo tanto carece de dirección y sentido. Va a ser un número con la unidad, como está acá, 0,5 segundos. Por lo tanto queda el módulo del vector fuerza por un número, obteniéndose el módulo de el impulso. Vamos a ir construyéndolo por acá. Entonces nos queda vector impulso de la fuerza, de una fuerza constante, representado de esta forma. Este impulso está aplicado sobre un sistema cualquiera sea, y podríamos representar así que estuviéramos mirando, por ejemplo, de arriba, una vista como que tengamos así una mesa y se esté observando desde arriba, se esté observando desde el techo. ¿Qué sucede en este caso si se aplica este impulso y la masa, el sistema, cualquiera sea, estaba en reposo? Lo que va a suceder es que va a adquirir una cierta velocidad. Si es en el eje X, será horizontal hacia la derecha, porque sabemos también que el impulso es igual a la variación en la cantidad de movimiento. Vamos a ir planteándolo para ir armando un poquito más, para ir ampliando de a poquito. Entonces queda también que el impulso es, es igual a la variación en la cantidad de movimiento del sistema. El impulso neto, ¿no? Y acá también es impulso neto. Sucede lo siguiente. Sucede que, para completar un poquito más acá, cantidad de movimiento, vector que se representa con la letra P y es el producto de la masa por la velocidad del sistema. Sucede que de repente también puede suceder otro impulso simultáneo a este impulso horizontal a la derecha que viene dado así, viene dado por una fuerza variable. Entonces vamos a tener fuerza en Newton en función de tiempos en segundos. En este caso, por ejemplo, puede quedar de esta forma, que es una forma muy sencilla para comenzar el tema y comprender conceptualmente, ¿no? Sucede que si nosotros tenemos una gráfica de fuerza en función del tiempo y la fuerza se observa que es variable. ¿Por qué? Porque evidentemente al aumentar y o transcurrir el tiempo, cuando proyectamos sobre el eje de la fuerza, sobre el eje vertical, vemos que el módulo de la fuerza aumenta, por lo cual la fuerza es variable. En este caso, el impulso se determina calculando el área debajo de dicha recta, de dicha gráfica y la curva de la variación correspondiente.
Entonces, si observamos la figura, sencillamente es el área de un triángulo rectángulo, por lo cual nos queda planteado que el impulso en módulo se lo va a obtener como el producto de la base por la altura sobre 2. Entonces el impulso es base, es el tiempo. Vamos a considerar los 0,5 segundos también, 0,5. Y acá el valor de la fuerza como máximo 20,0 newton. Entonces sustituimos acá y nos queda base 0,5 segundos por altura 20,0 newton sobre 2, lo cual ya vemos que queda newton punto segundo, que es lo que tiene que quedar analizando esta definición de impulso. Siempre tengo que ir corroborando las unidades del lado izquierdo y del lado derecho, que evidentemente tienen que ser las mismas, newton segundo y newton segundo, o newton por segundo. Bien, cuando hago los cálculos acá, nos va a quedar 20 por 0,5, queda 10, y dividido 2 nos va a dar 5. Entonces nos queda 5,0 newton segundo. Entonces se tiene que el impulso, que en este caso es vertical hacia arriba, eso lo establece la letra del ejercicio, el impulso que es vertical hacia arriba, el impulso generado por la fuerza variable en el tiempo, que varía de una forma lineal con el mismo, nos da 5,0 newton segundo, mientras que el otro vector, impulso horizontal hacia la derecha, 4,5. ¿Qué sucede? Que estos vectores no están a escala, pero nosotros podemos hacer un pequeño ajuste. Si no están a escala, por lo menos representamos de una menor longitud el que es de menor módulo y de una mayor longitud el que es de mayor módulo. Si están a escala, porque se lo resuelve geométricamente y no analíticamente, ahí ya van a quedar de una longitud ya correcta. Por ejemplo, según lo que elija, 1 centímetro equivale a 1 newton segundo. Ahí va a quedar 5 centímetros y 4,5 centímetros. Cuidado con una cosa, que cuando elijo una escala es así. Por ejemplo, en este caso, que está muy sencillo, pero muy claro, 1 centímetro equivale a 1,0 newton segundo. Pero lo importante es que un 1,0 centímetro equivale a 1,0 newton segundo.
no, no debemos ni podemos establecer que un 1,0 centímetro es igual a 1,0 newton segundo, porque centímetros nunca jamás es igual a newton segundo. Centímetro es igual a centímetros. Entonces tenemos que tener claro eso, que nosotros en este caso geométricamente hacemos equivaler un valor de una magnitud a un valor de otra, en este caso de una longitud. Por eso esto no es correcto. Entonces vamos a plantear siempre que una longitud va a ser equivalente al módulo de otra magnitud. Ahora bien, supongamos que nosotros construimos escala en la hoja de trabajo y los vectores quedan en escala. Una vez que nosotros tenemos trazados los dos vectores, tenemos que tener en cuenta una cosa. Imaginariamente, este es el impulso de la fuerza variable, ¿no? Fuerza variable. Y este es el impulso de la fuerza constante. Si solamente se ejerciera este impulso sobre el sistema, evidentemente se movería en esta dirección y sentido. Si solamente de forma independiente el impulso fuera el vector de color negro y no existiera el azul, ¿no? El objeto se movería en esta dirección y sentido. Pero sucede que no son independientes, actúan en simultáneo. Por lo tanto, solo este movimiento en esta dirección no va a ser correcto y en esta dirección tampoco, porque hay una influencia y un efecto como consecuencia de que son simultáneos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar estos dos vectores porque la dirección del impulso neto, la dirección del impulso neto del vector impulso neto va a estar determinado por la suma de los dos impulsos. Impulso de la fuerza variable, impulso de la fuerza constante. Que en definitiva la diferencia es que para la fuerza variable nosotros debemos determinar el área debajo de la curva, ya sea una recta o no, no tiene importancia, es el área debajo de la curva. Si es una recta, siempre va a ser más sencillo. Bueno, si es una función cuadrática o exponencial, bueno, cambia la situación, pero es el área igual. Si la gráfica es fuerza en función del tiempo, por supuesto. Tanto como si es variable o constante, se determinan los módulos, se trazan los vectores con las orientaciones correspondientes y se suman los mismos, ¿no? Para sumar los vectores nosotros aplicamos un método geométrico si se construye a escala y nos queda así. Debemos construir un paralelogramo que, como lo dice la expresión, es una figura geométrica con los lados opuestos, paralelos y de igual longitud. Es muy obvio y evidente que paralelogramo va a implicar lados opuestos y de igual longitud, pero mucha gente viene y traza así, hasta con útiles de geometría, que esto tiene que ser con útiles de geometría, regla y escuadra, como mínimo.
y no respetan que o no consideran que esta dirección, que esta línea auxiliar debe ser paralela a esta dirección y que esta otra línea auxiliar debe ser paralela a esta dirección. ¿Por qué debe ser? Porque lo que estoy construyendo es un paralelogramo, por lo tanto, debo respetar que los lados opuestos son paralelos. Hay muchos casos que se hacen, construyen esto y se les escapa un poquito esa parte y hay que poner mucha atención. ¿Por qué hay que poner mucha atención? Porque el impulso neto tiene la dirección de la diagonal del paralelogramo. Tiene como origen o punto de aplicación los, los puntos de aplicación donde se superponen los vectores de impulso y finaliza en la intersección de las líneas auxiliares. Si lo estoy resolviendo a escala, después voy a venir, voy a medir esta longitud, voy a ir a la escala que elegí. Un centímetro equivale a 1,0 newton segundo. Simplemente voy a suponer, nomás supongamos que dio 6 centímetros. Bueno, 6,0 centímetros son X newton segundo. Y en este caso queda 6 por 1/1. Va a dar un valor, un módulo de 6 newton con 0 newton segundo. Si sobre el cuerpo se aplican simultáneamente este impulso y este otro, el impulso neto, el efecto de ambos impulsos va a tener como dirección la dada por el vector diagonal del paralelogramo. O sea que es exactamente lo mismo que se tenga, se tenga dicho sistema, se considere este ángulo correspondiente con el valor que posee, que se puede calcular, y se aplique solo y únicamente ese impulso de 6 newton segundo. ¿Por qué? Porque este es el impulso neto y el impulso neto es el que va a causar el efecto neto. Y como lo que interesa es el efecto neto, se suman todos los impulsos que son simultáneos y se trabaja con el impulso neto. Y después de ahí se trabajará con la variación en la cantidad de movimiento, que es cantidad de movimiento final, menos, o puedo hacer la suma del opuesto, más menos la cantidad de movimiento inicial. Y de ahí se calculará, por ejemplo, velocidad final, si decimos, bueno, si el sistema está en reposo, este término va a ser cero y se pasará la masa dividiendo y se saca la velocidad. Pero el énfasis, lo más importante de esto ahora es cómo trabajo vectorialmente y qué es lo que más importa, que es para un impulso constante aplicamos esta ecuación, para una fuerza variable determino el impulso con el área debajo de la recta en este caso, trazamos los vectores a escala, sabemos que una cierta longitud va a equivaler a un cierto valor del módulo, pues se resuelve por regla de 3. Construimos un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos, de igual longitud, con regla y escuadra. Coloco un útil de geometría firme y deslizo el otro
deslizo la escuadra sobre la regla, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a terminar por acá, que son más o menos las ideas básicas, mínimas y necesarias para ir abordando este tema. Acá nosotros podemos poner variables, variables, porque la idea era, la idea era trabajar y ejemplificar impulso de fuerzas constantes, impulso de fuerzas variables y cómo determina el impulso neto, que es el que produce el efecto neto. Así que terminamos por acá y ahora sigo con la parte de vectores, ya vectores netamente vectores ahora en el próximo video que sigue acá.